Además, en el mismo Primera de Corintios tenemos otro texto que es bien importante. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Interesante, el capítulo 12 nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Es un capítulo en el cual se nos presenta la iglesia como un organismo. Y dice el versículo 13 del capítulo 12 que hemos recibido el Espíritu Santo, escucha bien, una vez más, el Espíritu Santo para conformar un solo cuerpo. No las 38,000 denominaciones que habían antes cuando yo me fijé este problema. No las 42,000 denominaciones que hay hoy en día en este país. No. Un solo cuerpo. Evangelio según San Juan. Me voy a quedar en el Evangelio según San Juan por un tiempo para economizar hacer buen uso del tiempo que tenemos disponible. San Juan capítulo 10, versículo 16. Una vez más, el Señor dice, estas ovejas que voy a llamar de entre los gentiles serán un solo redil y habrá para ellos un solo pastor. Jesucristo es el buen pastor. El pastor que al final de ese evangelio, según San Juan, le dice a Pedro, ahora tú pastorea mis ovejas. Hablando en este caso del papado, es decir, del cuidado de las ovejas del Señor por un vicario de Cristo aquí en la tierra. Ese primer vicario de Cristo en la tierra fue San Pedro, porque el pastor lo quiso. Pastorea mis ovejas. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 19. De manera que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más, Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Pero continúa el Evangelio según San Juan. Todo esto lo iba estudiando y todo esto me iba evidenciando que tal vez yo no estuviera en el lugar correcto. Porque si Cristo había establecido una sola iglesia, yo tenía la responsabilidad de pertenecer a esa iglesia. Entonces, el dilema era, está bien, Cristo, el jefe, quiso fundar una sola y única iglesia. Y dijo de esa iglesia que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. O sea, la iglesia que Cristo fundó siempre ha sido, nunca ha dejado de ser. Los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan. Ahí aparecen 7 versículos que nos hablan del Espíritu Santo. Repito, capítulos 14, 15 y 16. 7 versículos que nos hablan acerca del Espíritu Santo. ¿En qué términos? Escucha bien, hermano. Voy a parafrasear. Yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un acompañante, un paráclito. Y le llama a ese paráclito, en el capítulo 16, el Espíritu de verdad. No de las verdades, de la verdad, que es el Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad completa. Escuchen bien, el Señor se va, eso es lo que le está diciendo, se va a ir, pero el Padre va a enviar en su nombre un consolador. Ellos van a enviar un consolador que es el Espíritu Santo para que después, Jesucristo estando allá glorificado, para que después de esa glorificación, continuar el Señor por su Espíritu Santo revelando la verdad completa. Bueno, pero Jesucristo es la verdad en persona. ¿Qué más quiero? Pensaba yo. Pero ahora resulta que hay más verdad por conocer. ¿Cuál es esa toda verdad acerca de Jesucristo que el Espíritu Santo quiere revelar? Un solo Espíritu Santo, una sola y única verdad. ¿Qué verdad es esa? Bueno, el último versículo del Evangelio según San Juan dice que muchas otras cosas hizo el Señor, que si fuesen todas puestas por escrito, el mundo no podría sostener los libros que tendrían que ser escritos para contener las enseñanzas de Jesús. Es decir, amamos este libro, le he dedicado toda mi vida, lo amo con todo el corazón. La palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios tiene que ser aplicada. Aquí hay mucha verdad. Y esa verdad
no está estrictamente contenida en el libro. Esa verdad fue dada en depósito a la iglesia que Cristo estableció. La palabra de Dios. Una sola y única verdad. ¿Dónde está esa verdad? En la iglesia. ¿Qué iglesia? Para mí fue difícil esto, porque se me hacía difícil pensar en otra verdad o una amplificación de la verdad a partir del registro bíblico. Pero así lo dispuso el Señor, una sola y única verdad. También el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 18 en adelante. El Señor dice, yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño. Y dice, Padre, ruego no solo por estos, sino también por los que creerán por la fe de estos, para que todos sean 42,000. Perdón, 42,000 iglesias hay hoy en día. Pero el Señor dijo en San Juan 17, del 18 en adelante, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Escucha bien, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo crea? Era el problema que tenía en el ejercicio de mi ministerio. ¿Cómo era posible que el mundo creyera si no había una iglesia visible? Por lo menos así pensaba yo. La iglesia es invisible. No puede ser visible porque no me conviene que sea visible. Porque la única iglesia a la que puedo señalar como visible durante los pasados 2000 años es la iglesia católica. Y yo no quería que la iglesia católica fuera la iglesia de Cristo. Porque me caían mal los católicos. Porque no me gustaban. No entendía sus prácticas. Y no las entendía porque las ignoraba. Y las ignoraba porque los católicos no me las explicaban. Tenía amigos católicos, porque yo tenía amigos católicos. Eran mis amigos en la medida en que yo pudiera ganármelos. En la que yo pudiera, como yo decía, rescatarlos de la mentira. Y se me hacía bastante fácil en la mayoría de los casos. Y entonces comencé a fijarme en la idea de que los católicos eran gente que no conocían su fe. Y pensaba, como no conocen su fe, no aman a Jesucristo. Y como no aman a Jesucristo, pues yo les tengo que enseñar cómo lo tienen que amar. Y de ahí entonces mi idea y mi esfuerzo por tratar de ganarme a los católicos. Sabía que entre aquellos amigos había algunos que sí conocían algo su fe, iban a círculos de oración, participaban de medios de formación. Estoy seguro que aquella gente pudo haberme hablado de su fe católica, pero no lo hacían. No lo hacían. No lo hacían porque me respetaban mucho. Por eso decía un gran prelado que por los malditos orgullos o por los malditos observancias humanas, mucha gente se va al infierno. Porque es que quieren ser tan dialogales, quieren ser tan abiertos, que acogen todo lo que le quieran dar, relativizan su fe, se echan para atrás, se resguardan en cuanto a su doctrina y le dicen que sí a todo. Y lamentablemente aquellos amigos católicos no me hablaron claro, no me hablaron sobre estas cosas. Si lo hubiesen hecho, qué mucho problema me habrían ahorrado. Si me hubiesen hablado de la maravillosa doctrina de esta iglesia. Si me hubiesen hablado del gran regalo que tenemos nosotros en el sacramento del altar, la Santa Eucaristía, donde el Señor se nos da con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Qué maravilla si me hubiesen hablado del cuidado maternal de mi Madre del Cielo, María Santísima. El Señor nos las da al pie de la cruz. Ella ahí a tu madre. Y a nosotros nos dice, discípulos míos, ahí está tu madre. Y a su madre, ahí están mis discípulos. Si hubieran sido sinceros conmigo, yo habría descubierto la unidad de la iglesia, la visibilidad de la iglesia, mucho antes. La iglesia de Cristo no es invisible. La iglesia de Cristo es un ente concreto. La podemos observar hoy.
subsiste aquí en esta Santa Iglesia Católica. Padre, no ruego solo por estos, sino por los que creerán por la palabra de estos. Una vez más, San Juan capítulo 17, versículos del 18 en adelante. Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean perfectamente uno. Para que el mundo crea que tú me has enviado.